Esta es una historia muy maravillosa y por favor preste atención a lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 9, basado en estos 12 versículos, yo quiero compartir un tema que le he titulado ciega obediencia. Ciega obediencia. Juan capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego y untó con el lodo los ojos del ciego. Verso 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y entonces fue entonces y se lavó y regresó viendo. Verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? ¿Dónde está él? Él dijo: no sé. Esta es una historia, hermano. Son 41 versículos. Obviamente no los voy a leer todos, pero le animaría que usted lo hiciera y usted la leyera, porque tiene una revelación muy profunda, muy poderosa, por la dinámica de cómo se dieron las cosas, por las preguntas que se hicieron, por las respuestas que Jesús dio, por las acusaciones de los mismos fariseos al ver el milagro de Jesús, de ver que un hombre que era ciego de nacimiento, que tenía solamente las cuencas y no tenía ojos, solamente tenía los huecos, no tenía las bolitas de los ojos, para que sea más claro, y Dios le hace un milagro extraordinario. Este ciego cuenta el testimonio y la gente pues se queda sorprendida. Hay algo que, si nosotros aplicamos esta historia, cada detalle que la Biblia hace en estos 41 versículos, tiene una revelación espiritual muy profunda para nosotros, que si la aplicamos a nuestro diario vivir, entonces vamos a encontrar la verdad de esta historia. Así que yo le invito a que por favor me preste atención. Vamos a hacer un recorrido por estas historias y vamos a extraer las enseñanzas de esta historia, que es aplicable a lo que estamos viviendo en la actualidad, que es aplicable a nuestro diario vivir, y yo se lo voy a mostrar bíblicamente. Se lo voy a ir mostrando paso a paso cada enseñanza, por qué figura esta historia en la Biblia. Así que la primera enseñanza está en el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué nos revela esto? Nos revela cómo Jesús mira a las personas. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que vio al ciego, no como en los otros pasajes
que la Biblia registra de otros ciegos que cuando vieron a Jesús comenzaron a gritarle, comenzaron a pedir auxilio, como el ciego Bartimeo. Él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este pasaje él no gritó. Él estaba completamente determinado a morir así. Y esto tiene una revelación muy poderosa, porque la Biblia dice que Jesús fue el que lo vio. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús se acerca a él no para acusarlo, no para menospreciarlo. Jesús lo atendió sin ser llamado. Jesús fue el de la iniciativa, fue a él para traerle un cambio a su propia vida. ¿Qué nos enseña esto? Lo que la Biblia dice en Juan 15, capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Qué quiere decir esto? Cómo Dios, y esto lo tenemos que aprender, cómo Dios mira a las personas. Dios nunca mira a la gente para menospreciarla, para aislarla. Ese no es el corazón de Dios. Por eso cuando usted se sienta menospreciado por alguien, o se sienta aislado por alguien, o descalificado por alguien, no piense que Dios es así. La Biblia registra que Dios mira a este ciego con compasión. Quizás algunos, o este mismo ciego, pues no sabía. La Biblia registra que no sabía nada de Jesús, no como Bartimeo el ciego, que preguntó quién era el que pasaba Jesús, y cuando le dijeron es Jesús el que está pasando, él comenzó a gritar. Este ciego había determinado pues morir así, como quizás dicen muchas personas, o como decimos los seres humanos en algunas ocasiones, sin conocer a Jesús, por la circunstancia que viven, como algunos dicen: así nací, así me voy a morir, esta fue la vida que me tocó. Pues ni modo. Muchas personas, por la tragedia que están viviendo, por la circunstancia que están viviendo, por el problema que están pasando, por la familia que tienen y los problemas que se presentan en la familia, la gente dice: pues así fue que Dios planeó esto. Yo nací en esta familia, no vamos a ser ricos toda la vida, vamos a vivir en esta condición. Pues ni modo, tenemos que enfrentar la vida. Pero lo tremendo del evangelio es que cuando Dios entra en un hogar comienza a hacer cambios poderosos. Y esto es lo que usted y yo debemos de entender. Él no sabía que Jesús había ido a él para traerle esperanza, para traerle cambio, para traerle solución. Cuando el versículo 1 nos da la primera enseñanza, que Jesús vio al hombre, esto nos revela que Jesús sabe cuál fue la circunstancia y cómo fue la situación en la que tú naciste. Dios conoce perfectamente toda nuestra historia, en la familia que naciste, bajo las circunstancias que naciste, cómo fue tu crianza, por lo que tuviste que pasar, por la trayectoria que tienes que enfrentar. Y la Biblia dice que el Dios, al detenerse a este ciego para hacerle el milagro, se interesó en él. Esto nos revela de que a Jesús le importamos. No importa lo que la gente diga, usted le importa a Dios. Usted vale el precio de la sangre de Jesús. Esto le tiene que levantar su autoestima, porque a lo mejor en su familia le dijeron: usted no sirve, usted no vale, usted siempre va a ser la misma persona, usted nunca va a cambiar, usted siempre va a estar en esa circunstancia. Y cuando la Biblia dice Jesús vio al hombre ciego, está enviando un mensaje al mundo entero cómo es el corazón de Dios. Dios le importa tu vida, sabe cómo naciste, sabe cuál es tu situación actual, y por ende va a hacer un cambio en tu vida radicalmente. Esto es extraordinario. Cuando yo leía este pasaje, yo podía mirar el corazón de Jesús y decir: wow, qué maravilla, Dios toma la iniciativa. Yo no tuve ni que gritar, Él vino y me buscó.
Yo no busqué a Dios, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a encontrarme. Él vino a encontrarnos a nosotros. Se lo leí, se lo mostré en Juan 15, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es lo que nos enseña el versículo 2. Versículo 1, perdón. ¿Cómo nos ve Jesús? Ahora, ¿qué nos enseña el versículo 2? Por favor, mire, no se me distraiga ni se ponga a hacer otra cosa. Versículo 2, mire lo que dice. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué nos enseña esto? Que este es el prototipo de personas, incluso cristianas y no cristianas, que siempre andan buscando culpables o andan buscando defectos en los demás para ellos sentirse mejores, como si fueran los únicos escogidos y exclusivos por Dios. Por favor, quiero que mire esto. ¿Cómo mira Jesús? Versículo 1. ¿Y cómo miran los discípulos? ¿Cómo miran los demás? Ya le mostré cómo mira Jesús. Cómo Jesús lo mira a usted. Cómo Jesús me mira a mí. Cómo Jesús mira a la humanidad. Con compasión, con amor, con ternura. Él toma la iniciativa para producir cambio. Pero en los discípulos, note, los discípulos también vieron al ciego. Pero cuando vieron al ciego, dijeron: este está así ciego por alguna cosa que hizo. O tuvo que haber tenido un pasado, o este no nació ciego por casualidad. Algún pecado hicieron. O lo hizo él o lo hizo sus padres. Porque es lo que dice el texto. Le preguntaron a Jesús. Jesús vio el ciego y mire cómo pensó Jesús. Pero los discípulos vieron al ciego y le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o el papá de ellos? Porque se supone que no puede nacer así. Se supone que él tenía que nacer viendo. ¿Cómo nace ciego? Algún error, alguna falta tiene que haber cometido. Y hoy en día hay una sociedad así, incluso hasta cristianos, que de acuerdo a lo que a usted le pase, ahí mismo dice: eso es juicio de Jehová. Eso es porque Dios los está castigando o Dios los va a castigar. Y el ser humano siempre, para justificarse, tiende a compararse con los demás. Voy a hablar un ejemplo. El que no conoce a Cristo, cuando es confrontado con su debilidad o con su pecado, siempre se compara diciendo: es que yo no soy tan malo como los demás. Lo mío, si yo me tomo una cerveza o algunos traguitos, lo hago en mi casa tranquilo, pero no soy como los otros, esos que se emborrachan y que se arrastran. No, yo soy un bebedor social. Otros que están en el vicio, digamos, de droga, otros dicen: no, lo mío es solamente un cigarrillito de vez en cuando, pero yo no soy como esos viciosos que gastan todo su dinero en droga. No, yo no soy. El hombre siempre se compara con los demás para sentirse justo delante de Dios, hablando de la gente que no conoce a Cristo. Pero ¿qué de los cristianos? El cristiano que a lo mejor es enseñado en su mentalidad, porque es cristiano, porque conoce a Dios, siempre buscando defectos en los demás, aún incluso en personas en posición de autoridad, sean líderes o sean pastores, que quizás pueden enseñar, piensan que Dios piensa como ellos y creen que como ellos van envejeciendo, piensan que Dios envejece con ellos también. Y no es así. Piensan que si a ellos no les gusta algo, pues a Dios seguramente tampoco le va a gustar. Y es como la ilustración de una oveja que va donde el pastor y le dice: pastor, me pasó una tragedia, pastor, por favor, ore por mí. ¿Qué pasó, hermano? El río se creció y se metió el agua a mi casa, me llevó todas las cosas, tumbó mi casa, perdí todo. Y el pastor le dice: claro, seguramente usted tiene algún pecado escondido, seguramente es que usted no ora, es que usted no ayuna, es que usted no lee la Biblia, a lo mejor no está diezmando, a lo mejor no está haciendo las cosas correctas.
cosas, por eso le pasa eso. Y comenzó a decirle un sinnúmero de cosas. Cuando ya el pastor terminó, la ovejita le dice: pastor, es que quería decirle que la casa suya también se la llevó el río. Y el pastor dijo: entonces son pruebas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para los demás lo que les pase es juicio, es castigo, es culpa. Pero para todo lo que nos venga a nosotros, no, son pruebas de Dios. Es que Dios nos está llevando a otro nivel. Usted va a ver gente, líderes, aún pastores, que predican o enseñan la palabra, que todo lo que les suceda a ustedes es juicio de Jehová. Porque usted no está pensando como yo, entonces Dios lo va a castigar. Porque usted no piensa a mi manera, entonces viene juicio de Jehová. Y por eso se choca, por eso le echan de la fábrica, por eso está en esa condición, porque es así. Pero cuando a ellos les sucede lo mismo, dicen: no, es que Dios nos está procesando, es que Dios nos está llevando a otro nivel. Juicio para los demás, pero pruebas y mayores niveles para nosotros. Eso no es lo que dice la Biblia. Los discípulos eran el prototipo de cristianos que estaban diciendo: ¿quién pecó? ¿Quién fue el que pecó? ¿El papá o ellos? Por eso están así. Y bíblicamente la Biblia dice que la respuesta que le da Jesús es impresionante. Jesús, con la respuesta que Jesús le da, les desbarata la supuesta espiritualidad de ellos. Se las desbarata por completo, porque ellos están tratando de mostrar que ellos sí están bien, porque están al lado de Jesús, y aquel que está ciego está mal. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Mire lo que dice el versículo 3. Esta sería la tercera enseñanza. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Escuche esto. Jesús le dice: no pecó ni él, ni pecaron sus padres. Dios permitió que él naciera ciego. Dios permitió que él naciera en esa condición para mostrarles y manifestarles que yo he venido de Dios por el milagro creativo que Dios hizo. Porque es impresionante lo que sucedió. Fue un milagro creativo. Dios le muestra a través de la palabra. Escuche bien, este ciego nació, era ciego de nacimiento, nació sin las bolitas de los ojos, lo que se dice las cuencas, donde obviamente va el ojito, la bolita va ahí. Y Dios, cuando la Biblia registra, escuche bien, que Dios escupió en tierra e hizo lodo, Jesús porque le estaba mostrando a los discípulos quién era él. Jesús, a través de este milagro creativo, les quiere comprobar que él ha venido de Dios y que él era Dios. ¿Qué dice Génesis? Se lo voy a leer. Génesis capítulo 2, primer libro de la Biblia. Cómo Dios nos hizo a nosotros. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo Dios hizo al hombre? Dice la Biblia: tomó polvo, tomó barro de la tierra y lo hizo, y así nos formó. Dios nos hizo, Dios nos formó. Y el milagro que Dios hizo en este ciego, la Biblia dice, nació con las cuencas, que es la cavidad donde van las bolitas, los globos oculares se llama. Esa es la palabra que estaba buscando. Los globos oculares. Él nació. ¿Usted ha llegado a ver alguna vez una persona ciega que no tiene las bolitas, sino que es una cuenca, es un hueco?
Y Dios le muestra a los discípulos, porque Jesús había venido a la tierra y lo veían como un hombre cualquiera, no lo veían como el enviado de Dios. Por eso el texto que les leí, Jesús mismo le respondió y le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste, y me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, yo voy a hacer este milagro creativo como se hizo en Génesis. Voy a tomar lodo y le voy a hacer los ojos. Esto es impresionante. Dios dice: le voy a hacer los ojos. No era que tenía cataratas, no era que tenía los globos oculares, tenía las cuencas. Había nacido, y Dios le hace el milagro tan impresionante que si usted lee los 41 versículos, hay una pelea ahí entre los fariseos, entre los padres del ciego, entre el ciego, los discípulos, Jesús. Por toda la dinámica que se dio, por lo que sucedió, hay un sinnúmero de palabras y de cosas que son sorprendentes, que tienen mucha revelación para nosotros. ¿Qué dice la palabra en Génesis? Le mostré el milagro en el Nuevo Testamento. Estaba hablando de cómo Dios hizo un milagro en el principio de la creación, cómo nos creó el Señor a nosotros. Génesis 2:7 dice que tomó polvo de la tierra. Y vuelve Jesús aquí en Juan 9:32. Escuche bien, mire lo que dice Juan 9:32, ahí mismo, cuando estaban entrevistando al ciego. Miren lo que dice. Dice, le preguntan al ciego y él responde esto: desde el principio, o sea, desde Génesis, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Le respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Ahí estaban los fariseos diciendo, porque el ciego le está diciendo: recuerden, desde el principio, o sea, desde la creación, desde el principio nunca se ha oído, y han venido cantidad de profetas, y nunca había registrado que alguien le hiciera ojos a una persona que nació ciego totalmente, sin globos oculares, que nació completamente ciego. Y él toma simplemente, dice la Biblia, toma saliva, coge el lodo y se lo pone en los ojos, y hace el milagro creativo de que le nazcan los ojos. Esto es impresionante de cómo Dios le enseña a través de esta historia a cada uno de nosotros cómo es Dios, qué es lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Este milagro creativo nos recuerda el principio de cómo Dios nos hizo a nosotros. Este milagro creativo nos recuerda de que Dios está para cambiar nuestra historia y hacer milagros creativos en nosotros. Nosotros como iglesia de Baytown estamos esperando un milagro como estos, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús le está diciendo a los discípulos: escuchen, ustedes no están para juzgar a nadie. Ustedes no están para mandar a la gente al infierno. Ustedes están para hacer luz. Porque el versículo 5, la otra enseñanza dice: entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Mateo capítulo 5 del 14 al 16, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Jesús les desbarata la espiritualidad, la supuesta espiritualidad que estaban mostrando los discípulos. Jesús le dice: no se trata de que juzguen al ciego, ni juzguen a los padres del ciego. Ustedes sean luz donde quiera que vayan. Ustedes son llamados no para condenar a nadie. Ustedes no son llamados, ustedes son portadores de buenas noticias. Ustedes son portadores de decirle al mundo que nosotros éramos ciegos y ahora podemos ver. Es el trabajo de ustedes. Ustedes no están supuestos
a enviar a la gente al infierno, sino darle las buenas noticias, salir por todo Baytown y decir: mire, yo era ciego, yo tenía ceguera espiritual y Jesús hizo un milagro. Yo nací en esta condición, nací bajo esta circunstancia, pero Dios me hizo libre en la comisión que nosotros debemos de tener como iglesia. La Biblia dice en Juan capítulo 9 versículo, mire lo que dice, Juan 9 del 23 al 25. Miren lo que dice la Biblia. Esto le dijeron, el versículo 23. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Los fariseos llamaron a los papás para interrogarlo y le dijeron: nosotros sabemos que este hombre es pecador. En otras palabras, sabemos que Jesús es pecador. Él no viene de ningún Dios. Él no es el Hijo de Dios. Él es un pecador, dijeron los fariseos. ¿Y sabe lo que respondió el ciego? Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Es que no podían creer. Interrogan, llaman a los papás y le dicen: este es el hijo de ustedes. Eso dice la historia dentro de los 41 versículos. Este es el hijo de ustedes. Porque si el hijo que nació ciego, los padres le dicen: sí, es nuestro hijo, pero el que era ciego, pero no sabemos cómo se le abrieron los ojos. Pregúntenle a él qué edad tiene. Porque es que los fariseos estaban, es que mire, cuando usted levanta su propio estandarte espiritual a su manera, como usted creen, y si a veces hay estandartes espirituales que los seres humanos levantamos, y Dios, a través de la vida y de las enseñanzas y de la manera de pensar de Dios, derrumba esos altares espirituales que los seres humanos nos levantamos pensando que nadie cabe en nuestro círculo. Y Dios les derrumba todo eso. Los fariseos dijeron: nosotros somos hijos de Moisés, estamos aprendiendo las enseñanzas de Moisés. Moisés nos enseñó esto. Nosotros, el versículo 29 lo dice. Verso 28 dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Los fariseos: nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este hombre no sabemos nada. No sabemos nada ni de dónde sea. Entonces él no puede ser el Mesías. Ellos estaban defendiendo su tradición y aún viendo el milagro y no creían. Entonces Dios permite ese milagro para mostrarles que Él era Dios. Que Él era Dios. Ahora, vuelva al capítulo 9. Hay otra enseñanza muy poderosa en el versículo 6 que da parte al título del mensaje: la ciega obediencia. Verso 6: dicho esto, escupió en tierra. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces dice: fue entonces y se lavó. ¿Y qué dice la Biblia? Y regresó viendo. La ciega obediencia que usted y yo debemos de tener, no importando lo que los demás digan. Usted sabe lo que es que le hagan, usted aceptaría que yo le limpiara los ojos con saliva, con mi saliva. ¿Cierto que no? Es como vergonzoso. Es como disgusting, es que dicen. Es como ascoso, como note que hay una enseñanza profunda. Dios escupe con su saliva, hace lodo y se lo pone en los ojos y le dice: vete a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué enseña esto? Es que Dios a veces permite
que caminemos quizás por meses, por días o hasta años con lodo en los ojos, pero se nos dio una palabra y vamos hacia el estanque de Siloé, creyendo que si nos lavamos allí, nosotros debemos de tener una ciega obediencia y obedecer, no importa lo que los demás digan. Tener lodo en los ojos es enfrentar el hazmerreír de la gente. Tener saliva y lodo en los ojos es enfrentar la burla de los demás. Usted sabe lo que es la familia Castañeda, la familia pastoral Castañeda y todas sus ovejas, los que están con lodo en los ojos. ¿Para dónde van? Dios nos dijo que camináramos hacia el estanque de Siloé, porque hay una bendición prometida para esta casa, para este ministerio. Aquí en Baytown sigan caminando. No importa lo que los demás piensen. Verás con tus propios ojos lo que Dios ha prometido a tu vida. Soporta la saliva, soporta el lodo, porque solo los de cara escupida verán a Dios. Solo aquellos que soportan la saliva, la humillación, lo que la gente puede pensar y decir: ¿acaso no es el pastor Fabio Castañeda ese que tiene lodo en los ojos? Si será, no será, pero qué vergüenza, qué pena. Está diciendo que Dios lo trajo aquí a Houston y que va a ser pastor de miles de personas junto con su familia. Dios lo trajo, y usted escucha que la gente puede decir, la gente puede pensar, el enemigo le puede hablar y decir: jamás lo van a lograr, esto no va a crecer, no van a avanzar. Siga caminando, dice Dios. Vaya hacia el estanque de Siloé. No importa que digan lo que digan, usted siga caminando, porque una vez que llegues allí verás la gloria de Dios. Ya nosotros como iglesia, como ministerio, llevamos 5 meses, todavía no hemos llegado al estanque de Siloé. Todavía no hemos visto a plenitud lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero ver más. Dios nos ha bendecido mucho. Hemos visto la iglesia, hemos visto el local, hemos visto la gracia. Hay grupo de alabanza, hay cámara, salimos en internet, salimos en diferentes lugares. Tenemos un buen grupo, tenemos hermanos que nos respaldan, que nos acompañan, pero yo quiero ver más. Entonces Dios dice: sigan caminando. Y estas palabras para nosotros: sigan caminando. Llevan 5 meses. Sigan caminando. Quizás el estanque de Siloé puede tomarse espiritualmente hablando algunos días más, algunos meses más, o quizás algunos años más, no sé. Pero si de algo estoy seguro, la ciega obediencia hace que atiendas a la palabra de Dios sin importar lo que tengas encima de tus ojos. Porque usted a lo mejor se detiene: qué pena, ¿qué pensarán? La gente se puede burlar. Todavía no estamos viendo lo que queremos ver. Y este lodo, qué vergüenza. Y esta saliva, ¿qué pensará la gente? Olvídese. Por eso Dios nos habla a través de esta palabra. La ciega obediencia hace de que tú avances, de que tú camines, de que tú vayas hacia donde Dios te dijo. Si Dios te dijo: ve hacia Baytown, ¿sabe lo que significa estanque de Siloé? El mismo texto lo dice, verso 7: y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Significa es enviado. Ve, porque yo te envié. Ve a predicar. Sigue caminando, recorre la ciudad, porque has sido enviado por el cielo. Ustedes han sido enviados por Dios. Vayan, prediquen, anuncien la palabra, porque han sido enviados por Dios. Si usted y yo así lo hacemos, yo les garantizo que esta ciega obediencia, atendiendo a la palabra que se nos dio, porque fue Jesús el que puso el lodo, porque fue Jesús el que puso la saliva, porque fue Jesús el que le dijo: vete para allá.
Nosotros estábamos en Massachusetts. Nosotros estábamos pastoreando una iglesia allá. Y Dios dice, ok, les voy a poner lodo, les voy a poner pantano. Y van a pasar 5 años o 4 años exactamente. Porque el 8 de enero fue que nació la iglesia. Van a pasar 4 años con lodo y con saliva caminando. Que la gente diga, ¿y por qué se vendrían de allá? ¿Qué harían estos sinvergüenzas que se vinieron? ¿Qué fue lo que pasó? Fue que los echaron. Si estaban pastoreando, ¿quién se viene de un lugar fijo con ovejas fijas a comenzar de cero? ¿Quién lo hace? Ni alguien que esté en sus 5 sentidos hace eso. Eso es una locura. Pero Dios decidió poner lodo. Dios decidió poner saliva y nos hizo caminar a toda la familia pastoral por 4 años caminando. Y la gente quizás burlándose y la gente quizás diciendo eso, quién sabe qué pasaría. Falta verse si son pastores, falta ver si son enviados, falta ver si Dios sí los envió o simplemente fue una emoción. Iglesia, hermano, hijos míos, sigamos caminando porque vamos a llegar al estanque de Siloé. Porque vamos a ver el milagro que Dios ha prometido. Nuestros ojos se van a abrir. Termino diciéndoles esto. El versículo 8. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que estaban entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él les decía, yo soy. Y le dijeron, entonces, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué nos enseña esto? Que los que te conocieron ciego van a tener que creer que eres tú. Déjeme decirle algo. Ellos van a tener que creer que Dios se va a glorificar en tu vida y en esta iglesia. No habrá duda de que fuimos llamados por Dios, que eres llamado por Dios. Aunque te expulsen de los lugares, porque eso lo hicieron al ciego. Lo expulsaron y le dijo, vete de aquí. Dios jamás te va a expulsar. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. La gente va a tener que decir, escuche bien, porque nosotros pasamos por una experiencia tremenda. El texto dice, cuando el ciego vio, dijo, no es este el que era ciego. Pero no era este el pastor que por 3 años estuvo lavando los baños de un ministerio. No es este el pastor que aún hasta la gente decía, no le digan pastor porque él no es ningún pastor. ¿Acaso no es este? ¿Acaso no es este el pastor que Dios trajo a esta ciudad? Por 3 años estuvimos nosotros con lodo, con saliva en la cara caminando. Y algunas ovejas me decían, pero ¿cómo es posible? No es que lavar baños o servir a la iglesia desmerite, porque Jesús lavó pies. El que sabe quién es no tiene problema de lavar pies, porque lo hice desde el principio y no me cuesta seguirlo haciendo. Pero la gente de la iglesia me decía, pero si usted es pastor y no entiendo por qué usted deja una oficina, deja una iglesia, deja ovejas para venir aquí a lavar baños, a limpiar bancas, y que la gente le diga y que usted escuche que le digan, no le digan pastor, no le llamen pastor, él no es ningún pastor. Dios permite que tengas saliva. Dios permite que tengas lodo en tus ojos. Yo no sé qué te pueden estar diciendo a ti. Nunca vas a cambiar, nunca vas a salir adelante, nunca vas a progresar. Los vecinos dirán, ¿acaso no es este? ¿Acaso
no era este el que era ciego y ahora mírenlo en la iglesia, en la televisión, en la radio, pastoreando miles de personas. ¿Qué pasó? Es que era ciego. Y Dios, aleluya, le hizo el milagro. Dios abrió los ojos cuando él tuvo una obediencia ciega y su familia tuvo una obediencia ciega. Creyeron a la palabra y fueron camino al estanque de Siloé, y ahora ellos están viendo el milagro que ustedes están viendo. Porque cuando otros te menosprecien, aunque otros te expulsen, Dios nunca te va a desechar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al ciego lo expulsaron de la sinagoga. Al ciego lo expulsaron. Y mire lo que dice la Biblia en el verso 35. Mire lo que dice la Biblia. Cierro esta parte y con esto termino. Por favor, léalo. Juan 9:34. Respondieron y le dijeron al ciego, mire lo que le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y mire lo que dice el texto: y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién eres? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Qué enseña esto? Que aunque otros te expulsen, Dios nunca te va a expulsar de su reino. Muchos te pueden expulsar, muchos te pueden descalificar, pero Dios nunca lo hará. Jesús le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el ciego dijo: ¿quién es, Señor? Note que el ciego ni sabía. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es para que yo crea en él? ¿Quién es? Y Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. Y el texto dice que el ciego dijo: creo, Señor, y le adoró. Pero antes los supuestamente cristianos, los supuestamente discípulos de Moisés lo habían expulsado con una marca: eres pecador. ¿Por qué dice el texto? Le expulsaron y le dijeron: tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros que somos discípulos de Moisés. Lo expulsaron con una marca: usted no es ningún cristiano, usted no es ningún hijo de Dios. Usted se va de aquí, se va afuera. Y cuando te expulsan y te echan, Dios te dice: no importa que la gente te señale, no importa que la gente te eche, yo te recibo en mi reino. Y me parece que no hay mejor verdad que esta, que ser expulsado por los hombres, pero ser aceptado por Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Señor, gracias por esta palabra poderosa que tú nos has dado. Yo les invito, por favor, que se coloquen de pie.